Y a esta hora de la tarde son las 6:47, le damos la bienvenida a Isel Guerra porque vamos a comenzar a conocer las noticias internacionales, comenzando en Perú, donde nuevamente un presidente es condenado por delitos relacionados con el tema económico. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. También a quienes nos acompañan a esta hora. Comenzamos Conexión Global en nuestra región con esta noticia que estábamos a la espera, ¿no? La decisión de la justicia peruana respecto de la situación del ex presidente Ollanta Humala, quien ha sido condenado a 15 años de cárcel bajo la acusación de lavado de activos agravados. Y ojo, no solo contra el ex mandatario del país vecino, sino que también contra la ex primera dama Nadine Heredia, quien no estaba presente por lo demás al momento en que esta sala, el tercer juzgado penal de la Corte Superior Nacional, daba a conocer esta sentencia en contra del ex mandatario y quien por lo demás hasta hace algunas horas atrás se desconocía del paradero de la ex primera dama. Lo que se ha conocido en estas últimas horas es que aparentemente ella habría solicitado asilo en la Embajada de Brasil. Su hermano, Ilan Heredia, también es condenado por la justicia peruana en esta oportunidad a 12 años de cárcel. También se ha ordenado su ubicación y su captura porque tampoco estaba presente en esa audiencia. Por lo tanto, aquí el expresidente Humala estaría en la cárcel hasta el 28 de julio del 2039. Se toma en consideración, por cierto, el periodo de prisión preventiva. Pero aquí, Mati, la acusación principal habla de aportes irregulares e ilícitos durante las campañas presidenciales del 2006 de parte del entonces régimen de Hugo Chávez y también en el caso concreto de Odebrecht, ¿no? Esto en el concreto en la campaña presidencial del 2011. Se habla de $3 millones entregados por parte de la constructora brasileña en ese segundo periodo, que es de hecho lo que finalmente lo lleva a la presidencia en Perú por esas mismas fechas. Y claro, todo esto cuando nuevamente otro presidente de la nación vecina enfrenta a la justicia y de hecho es trasladado a la cárcel, algo que ocurría también en las horas siguientes. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba la magistrada de este caso al momento de dictar la sentencia en contra del expresidente. Declarar a Ollanta Moisés Humala Tasso, Nadine Heredia Alarcón e Ilan Paul Heredia Alarcón, coautores del delito de lavado de activos agravado, tipificado en el artículo 1 y 3, literal B, de la ley 27.765 en agravio del Estado peruano. Al señor Ollanta o Moisés Humala Tasso, la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva. 15 años de prisión efectiva para el exmandatario peruano después de, por lo demás, lo que fue una década de investigaciones, 3 años de un juicio oral que finalmente culmina durante esta jornada. Otras decisiones que toma aquí, por cierto, la justicia peruana. La reparación civil es el pago de 10 millones de soles, eso es aproximadamente 2,7 millones de dólares al Estado, así como también la magistrada rechaza disolver el Partido Nacionalista Peruano, pero sí se le aplica, por cierto, una multa al partido del ex mandatario peruano, y esto es porque básicamente lo que plantea aquí la justicia, Mati, es que también este partido de alguna otra forma permitió y avaló que esto ocurriera durante estas dos oportunidades, el 2006 entonces y el 2011, llevando, por cierto, a Humala a enfrentar a la justicia, y ahora si bien va a poder apelar, pero lo va a hacer tras las rejas en Mati, siendo vecino de celda por lo demás de Alejandro Toledo y también del expresidente Pedro Castillo, que también está allí en el penal Barbadillo al este de Lima, Mati. Sí, tremendo lo que sucede en Perú con sus presidentes, con su sistema político. Vamos a seguir entonces el caso ahora con Ollanta Humala y su familia. Sí. Y nos vamos a Estados Unidos porque la Universidad de Harvard se le ha plantado de frente al presidente Donald Trump, quien amenazó con quitarle financiamiento de $9.000 millones a cambio de cambios en su programa docente y también de su propia planta docente. Sí, exactamente. Lo que hemos visto en estas últimas horas ha sido un verdadero enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos y las principales universidades de Estados Unidos, y en este caso en particular contra Harvard, que es el centro educativo
más rico que existe en Estados Unidos y que evidentemente depende de la... Exactamente, con una tradición larguísima por lo demás y que ahora se ve enfrentado al mandatario estadounidense luego que Trump exigiera una serie de condiciones a la Casa de Estudios, que esta por lo demás rechazó esto en medio de un intercambio de cartas con la administración de Trump y el rector por lo demás de Harvard, y eso llevaba a que desde la Casa Blanca decidieran congelar 2.200 millones de dólares en subvenciones y en contratos federales que en su mayoría están destinados a la investigación. Y claro, aquí primero se había amenazado, ¿no?, con congelar estos fondos federales y luego ya la amenaza está explícita, ¿no?, en quitar el estatus de exención de impuestos. En rigor, Mati, aquí lo que se estaban exigiendo eran 10 condiciones. Por ejemplo, una reforma al sistema de admisión en la contratación de los profesores. Se habla también un recorte del poder y de la voz de los estudiantes, particularmente de los estudiantes extranjeros, de la regulación de las protestas en los campus. ¿Por qué? Eso nos remite a algo que hemos visto en estas últimas semanas, ¿no?, la detención de estudiantes de posgrado en universidades de la Ivy League, en particular en Columbia, ¿no?, que participaron en las manifestaciones y en las protestas del año pasado en contra de lo que hasta ese momento estaba realizando Joe Biden como presidente de Estados Unidos en medio del conflicto entre Israel en la franja de Gaza. Bueno, de hecho Columbia aceptó las condiciones de Donald Trump. Exacto, pero aquí Harvard se planta en la mesa y dice que no van a aceptar, por cierto, estas condiciones y estas exigencias, porque aquí lo que también se plantea de parte de la administración estadounidense es que se hagan frente precisamente a estas actividades que son calificadas como antisemitas, ¿no? También muy a la retórica. Bueno, hay libertad de cátedra. Exactamente. Por lo tanto, es una universidad que es 140 años más antigua que el propio Estados Unidos. Por lo tanto, si no era Harvard, no había otra institución que pudiera plantársele de frente a una decisión de Donald Trump que es unilateral, con, claro, un presupuesto de 9.000 millones, claro, que es bastante importante, pero sí, los fondos que tiene Harvard son cuantiosísimos. De hecho, el fondo que tiene respecto a su propio patrimonio y lo que recibe como donaciones es de 100.000 millones de dólares. Sí. Por lo tanto, tiene las espaldas, y si no es este el momento para utilizarla, ¿cuánto? De hecho, ese es precisamente el punto que han destacado expertos en Estados Unidos, que esto podría ser un gesto para el resto de las universidades, que precisamente si no era Harvard quien plantaba cara a esta decisión de la administración de Donald Trump, difícilmente podían tomar una decisión de características similares otras casas de estudio. De hecho, lo que se ha conocido en las horas siguientes, y es el mensaje del rector, ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y a quién pueden contratar. En esa misma línea, Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, también se ha sumado a este respaldo, por cierto, a Harvard, señalando que ellos han dado un ejemplo para otras instituciones de educación superior, rechazar un intento ilegal y torpe de sofocar la libertad académica. Yale también se ha sumado, por cierto, a esta polémica donde Donald Trump también ha buscado enfrentarse a otras prestigiosas universidades que también están en la mira. Estábamos mencionando, por cierto, el caso de Columbia, que accedió, por cierto, a la primera. Harvard no es el caso. Allí se están enfrentando, por cierto, la casa de estudio de élite que existe en Estados Unidos junto a otras de la Ivy League, pero que en este caso concreto decide no aceptar las condiciones del gobierno de Donald Trump, y por cierto eso le significa el congelamiento de estos fondos, 2.200 millones de dólares dentro de un presupuesto mayor que es, como lo mencionaba Mati recientemente, también se enfrenta allí a otras acciones. Vamos a avanzar en Conexión Global, vamos a continuar en Francia. Ha sido una jornada compleja la que ha debido atravesar durante esta semana en medio de esta ola de ataques en contra de penales en diferentes puntos del país europeo, aparentemente coordinados. Se registraron algunos el día domingo por la noche. El día de ayer, en las últimas horas, fue lo más complejo y lo más difícil. Se habla de al menos 7 penales que enfrentaron ataques en diferentes puntos del país. En Marsella, por ejemplo, también en Nanterre, son algunos de los lugares donde se reportaron estos ataques, desde vehículos incendiados hasta disparos. Bueno, llama la atención, sí, llama la atención porque es el crimen organizado el que ha reaccionado, o sea, es lo que, digamos, está llevando a lo que está ocurriendo en las cárceles, porque se estaba buscando limitar las condiciones carcelarias, restringiéndolas
para los narcotraficantes. Aislamiento sistemático, eliminación de paseos colectivos y de familiares, entre otros beneficios carcelarios, y es contra eso lo que se están rebelando. Por lo tanto, el narcotráfico y el crimen organizado no solamente golpea a América Latina, sino que a una república como la francesa. Exacto, de hecho, sin ir más lejos, y precisamente en esa misma línea, la situación del narcotráfico ha empeorado bastante en Francia. De todas formas, el año pasado se registraban incautaciones récord, por ejemplo, de cocaína. 53 toneladas lograron ser incautadas el año pasado, en un aumento del 130% respecto del mismo periodo del año anterior. Aquí lo que ha señalado el gobierno es que estos son ataques terroristas, se están buscando a los responsables, pero evidentemente aquí el gobierno cree que es una respuesta a esta ofensiva gubernamental en contra del narcotráfico. Y claro, con estas imágenes bastante dramáticas, por lo demás, esto en Tolón, en una cárcel donde hombres armados abrieron fuego con incluso Kalashnikov, al menos 15 impactos de bala en lo que debería ser uno de los lugares más seguros en un país, pero no es lo único. También funcionarios de gendarmería amenazados, también el intento de incendio en un alojamiento de funcionarios son parte de lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas. Al menos hasta este momento ningún grupo se ha atribuido estos ataques. Sí se han reportado el hallazgo de estas siglas DDPF, ¿no? El derecho de los presos franceses, que podría dar algunas luces allí de quienes podrían estar involucrados. Claro, y aquí lo que está luchando Francia con el narcotráfico es contra lo que llaman el tsunami blanco. Exacto. Y es un tsunami blanco que lamentablemente llega desde Sudamérica. Y es precisamente lo que está llevando a estas personas a las cárceles. Tú nombrabas Marsella. Marsella es uno de los puertos más importantes y precisamente una de las ciudades más peligrosas, con mayor alza en el crimen y en la delincuencia, precisamente por este tráfico y narcotráfico. Por lo tanto, es preocupante la relación además con Sudamérica. Es preocupante sin duda, y de hecho, dando cuenta de eso, también el ministro de Justicia visitaba durante esta jornada Tolón, que es donde se registró uno de estos incidentes, y él aseguraba, el gobierno no va a ceder ante los actos de intimidación. Vamos a revisar también esas declaraciones durante la visita de este día martes. Al parecer, ha habido actos de intimidación contra los trabajadores penitenciarios y, por lo tanto, contra la República, y no cederemos ante ello. La Policía Judicial, bajo la autoridad del fiscal general, está desplegando importantes recursos para encontrar a los agresores, y espero que puedan ser encontrados y condenados con una pena extremadamente severa, porque no se puede atacar impunemente a los funcionarios penitenciarios del Ministerio de Justicia. Avanzamos en Conexión Global. Hemos estado siguiendo de cerca el estado de salud del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y este último registro que ha publicado en sus redes sociales, donde se puede ver a Bolsonaro caminando, ¿no?, en este hospital donde está internado hace ya algunos días tras haber sometido a esta operación abdominal. Él se encuentra estable y sin dolor, según ha dado a conocer su equipo médico, tras haber ingresado el pasado día viernes, ¿no?, por esta distensión abdominal y haber sido sometido a esta operación de 12 horas el pasado fin de semana por esta obstrucción por pliegues en el intestino delgado. Su situación actual, entonces, él está en la UCI en este hospital en Brasilia, lo mencionábamos el día de ayer, no tiene fecha, al menos hasta este momento, para ser dado de alta, pero sí se habla de que tiene una buena evolución clínica, que se ha mantenido despierto, que está orientado y sin dolor, y de hecho lo vemos allí en esas imágenes, ¿no?, caminando por los pasillos de este centro médico con este andador, acompañado y rodeado de enfermeras. Bolsonaro publicaba en sus redes sociales: sin rendirse, vamos hacia adelante, aseguraba el exmandatario de 70 años, que fue apuñalado el 2018 en medio de la campaña electoral de ese periodo. Cambiamos de tema, vamos a continuar esta revisión internacional con una nueva muestra de las diferencias que existen entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Y ahora con Trump, que ha responsabilizado a Zelensky por el inicio de esta guerra. ¿Qué decía Trump en estas declaraciones? Cito textual: no empiezas una guerra contra alguien
20 veces más grande que tú y luego esperas que te den algunos misiles. Todo esto cuando lo mencionábamos el día de ayer, ¿no? El pasado día domingo fue bastante complejo en Ucrania, al menos 35 personas fallecidas producto de estos ataques en la ciudad de Sumy, que vimos el día de ayer con estos registros dentro de este servicio religioso que se estaba llevando a cabo en medio de la semana de las festividades por la Semana Santa, ¿no? Y claro, todo esto, una nueva muestra de estas diferencias, ya lo vimos en el mes de febrero entre Trump y Zelensky, cuando por lo demás estaba de visita en la Casa Blanca, y ese incómodo intercambio que se vio durante esta jornada que daba la vuelta al mundo, pero que era una muestra explícita y pública también de las diferencias que existen entre los dos mandatarios. Y claro, con Trump, que por lo demás se ha acercado muchísimo más a Rusia, lo mencionábamos también el día de ayer, la presencia, la visita del enviado especial de Donald Trump a Moscú para reunirse con Putin es una muestra de ello. Vamos a ir cerrando Conexión Global con esta noticia que llega desde Europa. Esta pareja que fue detenida por vender gatos exóticos en España, esto en Manacor, en la isla de Mallorca, tras un hallazgo de 19 gatos exóticos, entre ellos un lince del desierto, documentos además que daban cuenta de al menos de 40 animales procedentes de Rusia, de Bielorrusia, también de China. Aquí lo que se habla es que esta pareja vendía estos animales a un nivel internacional. Se habla de una extensa red de criadores, transportistas, veterinarios, con una presencia extremadamente activa en las redes sociales, y aparentemente este hallazgo en Mallorca sería solo la punta del iceberg detrás de la venta de estos animales, unos de ellos, por ejemplo, a 60.000 euros. Actualmente estos animales están en el Safari Zoo de Son Cervera, luego van a ser realojados en Alicante, pero ojo también con esta información, Mati, porque se habla que esta pareja, por ejemplo, buscaba cruzar linces del desierto con gatos domésticos para reducir en algo la peligrosidad de estos animales y poder de todas formas venderlos como animales o gatos exóticos en España. 60.000 euros, 60 millones de pesos, un poco más. Bueno. Bien, Isel, muchísimas gracias por la información de esta tarde. Hasta mañana, y nosotros hacemos una pausa con imágenes de Valparaíso a esta hora de la tarde.